Sean todos bienvenidos a una nueva microcápsula de cine. Este es el espacio para hablar de películas, música, directores y todo el acontecer fílmico del país y del world. Para esta microcápsula les traemos nada más y nada menos que al comediante, actor, escritor, músico, dramaturgo y director de cine Woody Allen. Pero no vamos a hablar de su vida personal, por más que nos interese mucho hablar de sus escándalos sexuales. Eso es material para otro podcast. Dedicarse a mirar todas las películas de Woody Allen a lo largo de su carrera se convierte en una verdadera odisea, ya que cuenta con más de 50 películas a su ver y un sinfín de títulos que no sabremos por dónde iniciar. El día de hoy vamos a hablar sobre películas, pero no de las películas ya conocidas y demasiado reseñadas como Annie Hall, Manhattan, Desmontando a Harry, etcétera, etcétera, etcétera. Querían una recomendación, entonces les voy a hablar de películas que a mi parecer merecen su atención y una profunda reflexión. El hombre que dijo prefiero la suerte que la bondad, vio la vida a profundidad. Match Point es un thriller psicológico ambientado en la capital londinense. Chris Wilton, protagonizado por Jonathan Rhys-Meyer. Muchos lo reconocerán como el rey Enrique VIII en la serie Los Tudor. Chris es un joven tenista retirado de las canchas profesionales por la alta exigencia, claro está, de este deporte. Se ve obligado a emplearse como profesor de tenis en un prestigioso club de Londres. Es ahí donde conocerá a Tom, Matthew Goody, joven adinerado de esta ciudad. Tom y Chris rápidamente se harán amigos. No pasará mucho tiempo para que Chris, llevado por Tom, conozca a Chloe, Emily Mortimer. El amor nacerá en el corazón de Chloe, que ve a Chris como un excelente partido y no dudará en ofrecerle su amistad y también su atención. Estas tardes han sido geniales. Me da gusto que tu trabajo te dé tanto tiempo libre. Mientras la atracción crece entre Chris y Chloe, en sus vidas aparecerá la bella Nola Rice, Scarlett Johansson, una hermosa actriz estadounidense y novia de Tom, hermano de Chloe. La belleza de Nola no pasará desapercibida por Chris, quien al segundo de conocerla no reparará en halagos y coqueteos dirigidos a ella, incluso haciendo caso omiso de su compromiso con Chloe. No creo que sea tan hermosa como lo eres tú. Yo solo soy sexy y ya, pero linda. Las cosas empeoran cuando Nola rompe su relación con Tom. Esta situación da carta blanca a Chris para cortejarle y convertirle en su amante. Algo complicado, ya que Chloe y Chris para estas alturas están casados. Esta trilogía amorosa no hará más que traer infortunios a la vida de Chris, quien ya goce de una vida acomodada. Baja la voz. No puedo negar que me he acostumbrado a cierto nivel de vida. ¿Qué puedo decirles de Match Point? A simple vista no parece ser para nada una película de Woody Allen. En primer lugar, los personajes no tienen esta particular taila verbal, protagonista que no para de hablar. Tampoco los juegos lúdicos en el que el personaje rompe con la cuarta pared o juega con este acostumbrado realismo mágico. Podríamos decir que más parece una película de esas que le gustaría dirigir a David Fincher. Esconder la conciencia bajo la alfombra y a seguir, si no, aquello te supera. Sí, claro, Fincher es un maestro en crear una atmósfera de suspenso. Constantemente te tiene tenso en la butaca de cine, cosa que no hace Woody Allen, pero si le ofrecieran este guión a Fincher no creo que le haga el feo. En fin, lo que sí tiene la película, que podríamos decir Woody Alesco, no sé si la palabra exista, igual ya lo dije, es el tema de la muerte, el sexo, el amor, personajes envueltos en constantes reflexiones existenciales y citas a grandes obras literarias que constantemente nos hacen guiños a cómo el mundo se proyecta frente al protagonista. No voy a mencionar el autor ni la obra, ya que para el lector perspicaz podría arruinarle la película. Más, sobre todo hay una reflexión profunda sobre la suerte y el papel importante de esta en la vida del protagonista. Es más, este es el hilo conductor del argumento de la película, lo que nos obliga a preguntarnos: ¿es Chris un hombre con suerte o hasta dónde le puede durar la suerte, Chris? Yo pienso que es importante tener suerte en todo. Pues yo no pienso así, yo creo en el trabajo duro. Claro, eso es obligatorio, pero todos tienen miedo de admitir el gran papel que juega la suerte. Algo a destacar es la música de la película. Saca fuera todos los sonidos producidos por computadoras y a esos sonidos que nos tienen acostumbrados a las películas gringas para darle cabida a música de las grandes salas de ópera, que a momentos es una mezcla de obra de teatro y tragedia griega. Por supuesto que esta forma no está explícita en la película, sino más bien nos da esa sensación por su montaje simultáneo. Claro que Woody Allen tiene otras películas que hacen énfasis de esa estructura. Me refiero al coro detrás del protagonista advirtiéndole lo que va a pasar, como en el film Poderosa Afrodita, por ejemplo.
Pero es interesante desmenuzar la puesta en escena de la película para encontrar al autor escondido. Los actores también dan una muestra interesante de naturaleza serena, por decirlo de alguna forma. Esta naturaleza está matizada con los cambios constantes de emociones mostradas por las circunstancias que lo rodean. En este caso, la carga emocional más fuerte está muy marcada en el protagonista, Chris Wilton, quien proyectará en su personaje estas complejas emociones de miedo, furia y frustración, a la vez que intenta lidiar con la presión de su trabajo y su doble vida. Nos vamos de viaje por 3 semanas. Cuando regresemos se lo diré. ¿Cuándo vuelvas? ¿Y yo qué voy a hacer? Ya deja de jugar conmigo. No estoy jugando contigo. ¿Y por qué no se lo dices ahora, Otra cosa a destacar es la fotografía. En este caso, el fotógrafo designado para retratar la película es Remi Adefarasin. Creo que sí se pronuncia. Remi ha sido director de grandes películas como Elizabeth, La Edad de Oro, Antes de ti, La fría luz del día, The Pacific, entre otras. No solo vemos a un Londres que parece no cambiar desde la época de Sherlock Holmes, y no me refiero al tono ensombrecido de los libros o de las películas, más bien me refiero al imaginario que tenemos de un Londres opulento en donde los teatros y cócteles en casas suntuosas todavía se puede ver. También están los ya típicos planos secuencias, marca de Woody Allen, en donde los personajes se mueven alrededor de un espacio específico recitando con naturalidad los diálogos, que por lo general son demasiados. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal, actives la campanita y estés atento a nuestras próximas publicaciones. Eso nos motivará a que sigamos creando más y más capítulos como esto. Sin más que decirte, avancemos. Esta escena arranca con Chris y Chloe caminando a lo lejos después de jugar un partido de tenis, teniendo una conversación algo trivial sobre el estilo de juego de Chloe. Vemos árboles y arbustos bloqueando la visión de los personajes. Poco a poco se van acercando a un plano medio. La conversación cambia cuando Chloe le pregunta si le gusta dar clases de tenis. Él le dice que no, que se moriría si lo hace para toda la vida. Hasta ese momento los movimientos de acercamiento lo hacen los dos juntos. Sin embargo, es Chloe quien se acerca a Chris cuando le ofrece una limonada y se ofrece a llevarlo de paseo por Londres. Ella es quien lleva la conversación a algo más íntimo, pero no pasa de un coqueteo muy sutil. Esta escena resume completamente toda la relación de Chris y Chloe a lo largo de la película. Los dos caminan juntos en una relación sin mucha complicación. Chris propone las cosas de manera sutil y ella es quien accede a sus propuestas subiendo la apuesta un poco más, como convertir el interés de Chris por los museos en una salida de amigos, entre comillas. Podríamos decir que Chloe satisface el lado más intelectual de Chris. A diferencia de esta escena, si bien no es un plano secuencia, nos puede ayudar a ejemplificar este último tema. Si Chloe satisface el lado intelectual de Chris, Enola lo hace de forma más pasional, concretamente en la parte erótica. Vemos que el plano arranca de un plano medio y poco a poco Chris lo lleva a un plano más cercano, hasta tal punto de verse como un primerísimo plano. Un plano secuencia aquí no es necesario, pienso yo, porque la relación de ellos dos nace directamente de la atracción, que proviene de un lado más salvaje y disruptivo, y no uno armonioso como en el caso de Chloe. Ahora el juego de tenis de mesa aquí no es nada gratis. Este hace alusión a que Chris, al intentar seducir a Enola, se lo toma como un juego, ya que Chris es un tipo muy competitivo. Entonces podríamos decir que Chloe no le representa ninguna dificultad porque ella ya está enamorada de Chris, mientras que Enola sí, además que es la prometida de Tom. Para Chris, Enola es ese partido difícil y complicado, pero que a su vez le emociona jugar. Y es que esa mezcla de lujuria y amor prohibido que despierta el espíritu competitivo de Chris. Otra cosa a resaltar es que las dos escenas están casi montadas de manera simultánea, una tras de otra, como quien nos muestra esa dicotomía entre los dos amores de Chris. Y es así como la fotografía nos ayuda a reforzar las intenciones de los protagonistas. No es una película de suspenso, pero sí un thriller psicológico que a más de uno dejará pensando. Así llegamos al fin de esta microcápsula. Espérenos para la segunda parte de esta miniserie dedicada a Woody Allen. Estén alertas de nuestras próximas publicaciones en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, como @cinenomás. Ahí publicamos avances de los próximos capítulos y demás. Yo soy Javier Flores y me despido. Adiós.